bien, la pregunta está puesta sobre la mesa. ¿Se le debe o no otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana? Depende de qué tema, Enrique. Si es un tema sumamente complejo, un tema sumamente técnico, un tema que puede prestarse a más de una pose electoral o demagógica en el Congreso, me parece bien. Dentro de las cosas que nos han solicitado que se les delegue facultades, está, por ejemplo, ver el famoso tema tantas veces postergado de la situación económica de los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ese es un tema que sí tiene que ser trabajado muy finamente y en forma técnica. Sobre esa materia me parece que sí se le puede delegar. Ese es un tema económico-social, no es un tema relacionado con seguridad ciudadana. Pero es que cuando a nosotros se nos invitó la semana pasada o antepasada al despacho del presidente del Consejo de Ministros, se nos manifestó que el presidente iba a solicitar que se le delegue facultades para todos los temas vinculados a seguridad ciudadana, a cosas de defensa nacional y el tema este que estoy mencionando. O sea, el sueldo de civiles de militares y policías. El tema pensionario de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque el tema pensionario está relacionado íntimamente con el tema de los que están en actividad. Bueno, el tema este lo iban a tratar ellos. Entonces, nosotros como bancada, yo fijé en esa reunión una posición personal que la bancada después ha hecho suya con algunas variantes que es la que estoy mencionando, en el sentido que determinados temas puntuales podrían ser motivo de una delegación de facultades. Pero volver a dar facultades al Ejecutivo para que legisle sobre lo mismo, mire, yo a esa reunión en la oficina del presidente del Consejo de Ministros fui con un file en que llevé todas las leyes que se dieron en la época de Toledo y en la época de Alan García, así como en este gobierno, delegando facultades para legislar sobre estas materias. Lo que evidencia que la solución al problema no está en legislación delegada al Ejecutivo, no está en aumentar las penas a determinados delitos, en donde ya determinados delitos como robos agravados tienen casi tanta pena o mayor que un asesinato. Se distorsiona todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos de la opinión que el Parlamento perfectamente está habilitado para discutir eso. Puedo decir que por lo menos mi bancada, y estoy seguro que las demás bancadas están con el mayor interés y buena voluntad de ayudar al Ejecutivo en estas tareas cuando presenten los proyectos de ley para debatirse en el Parlamento, pero no tenemos que entregar nuevamente sobre otra nueva materia un cheque en blanco. Cuando no habrá delegación. No, cuando esto se lo dije al presidente del Consejo de Ministros, él me manifestó que en los meses en el primer año ellos habían presentado 60 proyectos de ley. Descontando 20 proyectos que eran por viajes del presidente o ingreso de tropas extranjeras, los 40 restantes casi no habían sido vistos. Y que el Parlamento era muy lento. A lo que yo le contesté, no nos reclame a nosotros, señor. Reclámele al presidente del Congreso, que es de su bancada, porque a él le corresponde poner la agenda. Carlos Ruz. Bueno, tengo entendido que el primer ministro ha dado marcha atrás y ha declarado que ya no van a pedir delegación de facultades, porque creo que se ha dado cuenta de dos cosas. Primero, que muchas bancadas no íbamos a apoyar esta delegación. No es oficial todavía esa marcha atrás. Pero segundo, yo creo que es el tema de fondo, que el problema de seguridad ciudadana no pasa por más o menos leyes. Aquí, y a veces cuando hay un problema, va a pedir delegación de facultades. ¿Eso solucionó algo? El problema de Seguridad Ciudadana es que ellos tienen 700 millones de soles presupuestados para este año y al séptimo mes solo han gastado 11% de esos 700 millones. Cuando deben haber gastado cerca del 60%, han gastado solo 11% para comprar patrulleros, para comprar armamento, armamento no letal, poner más policías en la calle, etc. Entonces aquí lo que se trata es que es un problema de incapacidad, de falta de gestión. ¿No? Yo he sido ministro de Estado y tuve que implementar programas nuevos que no existían de vivienda. ¿Tú crees que todos los días me iba al Congreso a pedirles leyes o me iba a pedir delegación de facultades para que me dejen hacer los programas de vivienda? Para eso hay lo que se llama el decreto supremo, que como ministro te permite gestionar muchísimas cosas. Es decir, cuando necesitas una ley es algo ya muy importante, ¿no? Y la ley es el último recurso, porque la ley no te genera el programa te genera tu gestión. Y aquí lo que falta es ministros gestores. En el caso de Seguridad Ciudadana, falta gestión. Entonces creo que se deben dar cuenta de que no es que haya mucha legislación que requiere,
Y por lo tanto una delegación de facultades es absolutamente innecesaria. Si es algo absolutamente razonable en materia de seguridad ciudadana, ¿cuál es el tema? Y no hay de ideología y no hay posiciones políticas, inmediatamente las vamos a aprobar. Y como dice Javier, ellos tienen la presidencia del Congreso, ellos tienen en su alianza oficialista a 3 bancadas que le dan mayoría holgada. Así que si ellos quisieran aprobar algo, lo pueden aprobar en una semana. No necesitan la delegación de facultades. Lo que falta es gestión, falta una visión, falta si ellos tienen claro qué cosa quieren hacer en esta materia, que no solo involucra recursos, sino involucra un plan, un equipamiento y una gestión que no vemos que estén haciendo. Bueno, el ministro del Interior nos dijo la semana pasada aquí que se necesitaba esa norma para reestructurar la Policía Nacional. Eso es otra cosa. Para reestructurar la Policía Nacional. Eso fue lo que nos dijo. Por lo visto, en cada reunión tiene un mensaje distinto. Entonces, bueno, debe ser como esta ley que cada reunión de Consejo de Ministros cambia de nombre. A la policía voluntaria. Algo que no vamos a permitir es que empiecen a gastar esta plata en tonterías como este servicio voluntario policial que querían imponer, que era pues una especie de milicia, abrir una planilla para toda la gente del partido oficialista para que más es puro estilo chavista, estén todos metidos en las comisarías, muchachos de 19 años. Eso no va a solucionar nada. Enrique, hay que decirle a la opinión pública, hacerle recordar que el presidente de la República ha liderado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que él mismo inmediatamente convocó a una diversidad de actores y que presupuestó cerca de 200 millones solamente para el tema de ese Consejo de Seguridad. Incluso le iba a pedir dinero a las empresas privadas. Y creo que ahora, por primera vez, después de un año, voy a estar de acuerdo con Daniela Bugatás, que dijo si con 4 leyes van a resolver el problema de la seguridad ciudadana, no solamente le entregamos la delegación, sino un curul. ¿Y para qué esté de acuerdo con Daniela Bugatás? Sí, pues entonces ya después de un año. Pero lo que ha faltado indudablemente son definiciones. Este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ha sido lamentablemente un paseo, porque no se ha hecho nada concreto. Se vio al presidente el primer día dándole órdenes a los ministros. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el resultado concreto? Que nos explique el ministro o el primer ministro ahora que van a ir al Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado concreto de la participación del propio presidente en este Consejo, que indudablemente generó una gran expectativa y que se dijo que iba a solucionar el problema de la seguridad? El problema de la seguridad es grave, el país no aguanta más, pero que no se nos eche la culpa al Congreso. Mi bancada, la Fuerza 2001, ha presentado cerca de 15 iniciativas para ayudar al tema de la seguridad ciudadana, pero no lo resuelve, porque acá tiene para resolver, necesitas el Ejecutivo, para gastar, ya lo dijo Carlos, 11% de 700 millones para comprar balas, patrulleros y indudablemente implementación para nuestra alicaída policía. No se necesita delegación, se necesita acciones concretas, se necesita decisión y se necesita tener los pantalones muy bien puestos para tomar decisiones drásticas en el tema de la seguridad y perdóname Enrique, aplicar las leyes. Y no solamente es el presidente, acá también el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación tienen mucha responsabilidad en este tema, porque la policía hace una sacrificada labor, le pagan poco y encima no tiene implementación, captura a los delincuentes y al día siguiente están saliendo por la puerta del Poder Judicial. Y eso también hay que tener un mea culpa el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, yo quiero preguntarles algo que siempre le pregunto a los ministros cuando vienen aquí, y es, se supone el gabinete del diálogo y la concertación, pero el primer ministro, el presidente de la República, conversa con su bancada, conversa con los líderes de los partidos de ustedes, conversa con sus bancadas, coordina, se sienta a ver cómo pueden hacer las cosas. A mí me sorprendió este hecho, ¿no es cierto? Se nombra un gabinete como el de Juan Jiménez que dice diálogo y concertación. Y se da una ley como la del profesorado que ninguno de ustedes conoce, nosotros tampoco. No se da a conocer. Bueno, ¿qué diálogo hay ahí? Se pide facultades al legislativo para que el ejecutivo haga su norma. ¿Qué concertación y qué diálogo hay ahí? Entonces, el gabinete del diálogo evita el diálogo. Pregunto, ¿conversan con ustedes el presidente, el primer ministro, los ministros, coordinan con ustedes, conversan a menudo? Pues claro, si es una conversación una vez al año, eso no es una conversación. Con la dirigencia de mi partido, que yo sepa, no ha habido ninguna reunión. Con la bancada, sí, la reunión que hemos tenido la semana pasada o antepasada, en vísperas de fiestas patrias, en la presidencia del Consejo de Ministros. Y posteriormente tengo entendido que el presidente de la República ha llamado a uno de los de mi bancada pidiendo apoyo en determinadas materias. ¿Podemos saber a quién? Sí, al flamante vicepresidente Juan Carlos Seguren. ¿Pidiéndole apoyo para qué? Solicitando apoyo sobre algunos proyectos que se están presentando. ¿Puntuales? Sí. ¿Y por qué el presidente llama a un miembro de la bancada y no concerta
con el responsable de la bancada o con la bancada a través de la presidencia del Congreso? Te agradezco la pregunta porque yo tampoco encuentro respuesta hasta ahora. Es impresionante, o sea, que el presidente de la República llame a un congresista de una bancada de oposición y no lo haga institucionalmente a través de los, de los hilos que tiene el Congreso, me parece curioso, curioso. Así son las cosas. Don Carlos Bruz, en su bancada o con sus compañeros sucede lo mismo. Bueno, sí, nosotros no hemos tenido la suerte que ha tenido la bancada. O sea, ¿De que no llega el presidente a uno por lo menos? Ni a una, ni siquiera. Nosotros no nos hemos reunido con el primer ministro, no nos hemos reunido con el presidente. Sí recuerdo que cuando hubo el problema del secuestro en Espinar, en ese momento sí el presidente convocó a todos los voceros y a mí me tocó conversar con él por más de hora y media con respecto a ese tema en particular. Pero eso fue ya hace varios meses atrás. Con este nuevo gabinete no hemos tenido ningún contacto, no ha habido ningún diálogo. ¿A ustedes no los llamaron a la reunión que llamaron a los miembros de, no tenemos esa suerte. de Alianza por el Buen Cambio? ¿Y a los fujimoristas? Bueno, a nosotros ni siquiera por Twitter nos han llamado. Yo creo que el... Ya me preocupan. Sí, por supuesto. No, por es que ya supuesto. me hacen sentir como que nos están percibiendo como palaciegos. A lo mejor los quieren acercar de alguna manera. Bueno, creo que empezó mal el primer ministro a entender una línea divisoria entre el anterior premier y dando cuenta que es casi lo mismo. Bueno, participaron sí, claro, del mismo primer gabinete y del mismo segundo gabinete. Así es, y decir pues que este es el gabinete del diálogo y no el anterior, en el que también participa Jiménez, entonces él se quedó callado en el anterior y ahora sí va a hablar. O sea, es lamentablemente que no tiene una coincidencia lógica, pero lo que sí es importante es que le hemos reiterado y se lo reiteramos el día de hoy al presidente y al premier. Nuestra bancada son 36 legisladores, estamos para apoyar en las cosas buenas que necesita el país, apoyarlo en la lucha frontal contra el terrorismo, porque no podemos dar un paso más hacia atrás sobre la lucha contra el terror. Y las cosas buenas que este país necesita, Fuerza 2011 lo va a apoyar. No nos han convocado, no nos han llamado, no tenemos la suerte que tienen otras bancadas, pero vamos a respaldar a este gobierno en las cosas que hay que tomar y se lo vamos a seguir diciendo a este gabinete y al presidente, las cosas y los puntos sobre las sillas que necesita el país y el gobierno para trabajar con honestidad y con tranquilidad. Sí tendría Juan Carlos Seguren que explicar por qué esa llamada del presidente. Había cuenta además que fue usted quien reclamó y tuvo una voz de alerta con relación a ciertas actitudes de parlamentarios que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de ganarse un puestito en la Junta Directiva. Y aquí incluso el congresista Aguinaga acusó a Juan Carlos Seguren, teniéndolo presente, de estar prácticamente vendiendo sus principios por ese puesto. No. En honor a la verdad, yo debo salir en defensa de Juan Carlos. Es un hombre. Pero usted fue crítico de él. Yo he sido crítico con toda la bancada, cuando toda la bancada tenía una posición distinta a la mía y todavía no se había... La de formar parte de la mesa directiva con Gana Perú. Así es, y todavía no se había tomado una decisión. Pero de allí a cuestionar los valores, los principios y la conducta partidaria o ética de Juan Carlos, no, eso no. Bueno, pero ¿les ha explicado usted, Juan Carlos Seguren, por qué el presidente lo llama a él? Mencionó, no, ¿por qué lo llamaron a él y no a otro? No, eso tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Bueno, en fin, son cosas que de todas maneras hablan muy poco de la institucionalización que necesita el país, sí, claro, y del diálogo y la concertación que debería haber en el Congreso a través precisamente de bancadas y de voceros. Para eso están. Alguien dijo: una cosa es que se sienten en la mesa directiva, otra cosa es que se echen. En fin, muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche. ¿Quién es la bancada de oposición? Pedro Espadaro, Carlos Bruz, Javier Ode Banco, muchísimas gracias por su presencia. Enrique. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Amigos, con ustedes nos despedimos hasta el próximo domingo, 7 de la noche, aquí en Canal N, Agenda Política. Póngale su agenda, no se lo pierda, siempre interesante. Volvemos. Llévate una